Muy buenas tardes, querido presidente, ministro Ramón Jáuregui, autoridades, amigas y amigos todos de Casa de América. Es un placer darles la más cordial bienvenida a este acto que nos reúne hoy en torno a la presentación del proyecto NUP, que significa conexión en maya, un proyecto sobre la construcción del espacio iberoamericano, sobre su legado y su presente. En 2018, la Fundación Felipe González abrió al público el primer archivo de un expresidente en España que hoy permite el acceso a miles de documentos. Este proyecto nos resulta especialmente interesante porque en tiempos de fragmentación y ruido como el que vivimos ahora, iniciativas como esta, que nos brindan acceso a más de 10.000 páginas de correspondencia y 300 horas de documentos sonoros, representan un ejercicio fundamental de transparencia histórica y rigor democrático. Este proyecto que hoy presentamos nos permitirá entender mejor nuestro pasado común y las claves del presente de la mano de quien fuera presidente de Gobierno durante casi 15 años y bajo cuyo mandato se concibieron las cumbres iberoamericanas, se potenciaron los vínculos transatlánticos en todos los órdenes y se crea esta misma casa. Sin lugar a dudas, esta iniciativa refleja el espíritu de diálogo y cooperación que desde su fundación, durante la segunda cumbre iberoamericana en el 92, ha definido a esta casa. Cuando nos aproximamos a la 30ª Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en el año 26 en Madrid, quiero reivindicar nuestro papel como un espacio para el encuentro y el intercambio de ideas y para la consolidación de nuestra comunidad iberoamericana. Hoy ese compromiso se renueva con la presentación de una innovadora cartografía documental de la Fundación Felipe González que nos invita a explorar las conexiones que han dado forma a nuestro espacio compartido. Una conexión NUP que se ve también afectada por la incertidumbre en el orden mundial, en un cambio muy abrupto, con un debilitamiento del multilateralismo y de los valores compartidos y que queremos reivindicar y reforzar desde España, pero también desde la Unión Europea. Para hablar de todo esto contamos hoy con Carlos Granés, ensayista y autor colombiano, entre otros de El delirio americano, con Ramón Jáuregui, exministro, eurodiputado, cuyo liderazgo en la Fundación Euroamérica y nuestra estrecha colaboración siempre en esta casa. Bienvenido, Ramón. Y, por supuesto, con el expresidente de Gobierno y protagonista hoy, don Felipe González. A todos ellos dialogarán de la mano de Rocío Martínez Sampere, directora de la Fundación Felipe González. Bienvenidos a Casa de América. Pues muchísimas gracias por esta acogida y estas palabras y muy buenas tardes a todos ustedes en la presentación de este proyecto NUP, que les voy a confesar que de todos los actos que ha organizado la Fundación Felipe González, creo que ninguno como este aúna dos de nuestras, no solo misiones, sino diría más, presidente, obsesiones, ¿no? Que son esta concepción del archivo entendido como memoria cívica y la potenciación y reconocimiento, impulso futuro de Iberoamérica, ¿no? Del espacio iberoamericano. Déjenme centrarme un segundito en el archivo, porque para nosotros, como les he dicho, es muy importante. La Fundación Felipe González tiene un proyecto de archivo pionero en el mundo, porque no se trata solo de ordenar los documentos y digitalizarlos, sino que nosotros usamos las herramientas digitales para que el público, universalmente, pueda acceder a estos documentos. Es decir, nuestra obsesión no es tanto el experto o el bibliotecario, sino el usuario, el ciudadano, ¿no? Porque entendemos justamente que este patrimonio documental que les permite ir a las fuentes primarias, reempoderarse de su pasado, sobre todo en nuestro país, que tiene una relación tan complicada con la memoria, es lo que permite fomentar la ciudadanía crítica, el debate con rigor, saber de dónde venimos para saber también hacia dónde vamos, ¿no? Y por eso, cuando podemos, hacemos proyectos específicos de este archivo, ¿no? Hicimos uno que se llama Cartas al Presidente, que recoge toda la correspondencia que tuvo el presidente González con jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, ciudadanos, y lo hacemos de una manera, insisto, que sea accesible y atractiva al público. Y Alba Toajes, que es la gran responsable conceptual de este archivo, me decía, la gente escucha podcast todo el rato, pero no entiende lo divertido, esas son sus palabras, lo divertido y interesante que es escuchar y ver toda esta serie
de documentos que tenemos y que nos dicen tantas cosas de nosotros, ¿no? Pero hicimos, insisto, el de cartas al presidente, hemos hecho el de la voz y la política, que recopila nuestra memoria sonora, y hoy presentamos NUP. NUP, como se ha dicho antes, significa conexión en maya, porque lo que quiere ser este proyecto, que ahora les enseño, es justamente una cartografía documental del espacio iberoamericano que ayude a ponerlo en valor. Como verán aquí, ustedes entran en esta página web, que siempre tiene además un punto de diseño que nos gusta, y pueden entrar en este mapa, que es un mapa obviamente abstracto, donde Iberoamérica tiene como si fuera un punto geográfico, porque aquí hay documentos, y pueden entrar, por ejemplo, en este caso en Colombia, no lo hemos hecho por ti, Carlos, y aquí encontrarán de una manera muy cuidadosa, muy trabajada, con mucho rigor y con mucho cariño, y por eso quiero agradecerles a Ángela, a Guadalupe, a Laura y más recientemente a Estefanía el trabajo que se ha hecho con cada uno de los documentos. Aquí hemos recogido documentos de texto, documentos audiovisuales, documentos sonoros, y están a su disposición en un clic. Si algún día me pierdo, que me busquen en Cartagena, presidente. Este es uno de los documentos que pueden encontrar. Hay toda una serie de documentos, hay también documentos inéditos y hay otros que yo les llamo inéditos de facto, porque están tan escondidos que si nadie los puede encontrar es como si no existieran, ¿no? Por ejemplo, los discursos en las cumbres iberoamericanas. Es verdad que esto es solo el principio. Hemos trabajado con la Fundación Cardoso, con la Fundación Lagos, con la Fundación del presidente Sanguinetti, porque yo creo que estos 4 presidentes fueron un poco los jinetes, no del apocalipsis, de la galopada latinoamericana. Pero esto es una invitación para que se sume muchísimos más países, muchísimas más instituciones. Por tanto, esto no es un acto de presentación de nada, sino de invitación a un todo, ¿no? En segundo lugar, decía que la segunda obsesión es Iberoamérica. El presidente González muchas veces hace una broma que dice: la patria latinoamericana solo existe en la publicidad de Avianca. Luego, cuando el avión aterriza, ya no queda nada, ¿no? Pero yo creo, en realidad, presidente, que proyectos como este y el compromiso vital tuyo y de muchísima gente lo desmienten, ¿no? Porque aunque esté imperfectamente articulada, significa mucho. Y yo creo que justamente es de eso, ¿no? De dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde vamos, y más en unos momentos que este tsunami naranja de parte de la presidencia de Estados Unidos nos obliga a ser más estratégicos, más inteligentes y a entendernos más y mejor que nunca. Por tanto, la pregunta, que es muy fácil de formular y muy difícil de contestar, nos la contestarán hoy nuestros invitados. Ramón Jáuregui, exministro, eurodiputado, un político de esos, Ramón, de los que se echan tanto de menos, y actualmente presidente de la Fundación Euroamérica. Carlos Granés, que es un colombiano de ascendencia catalana, yo soy catalana también, així que benvingut, que lleva muchísimo tiempo aquí, ha hecho, entre muchas cosas, es un ensayista y ha escrito un libro magnífico que les recomiendo si no han leído, que se llama El delirio americano. Y, por supuesto, el presidente González, también presidente de esta fundación, que creo, presidente, que eres el español más latinoamericano y el latinoamericano más español que conozco. Yo os doy directamente la palabra, solo para provocar el debate. Dejadme que os lea una frase que dijo el presidente González en el primer discurso en Guadalajara, cuando se inauguraron las cumbres iberoamericanas, que a mí me ha parecido casi revolucionario, pero de las revoluciones de las bonitas, de las que reforman las cosas, que dice: con libertad e imaginación hemos venido… Libertad e imaginación, qué bonito, presidente. Hemos venido aquí para creer algo que necesariamente tiene que ser un compromiso permanente renovado. Las herramientas son la palabra y el trabajo compartido. Ramón, cuando quieras. Bueno, pues encantado de estar aquí con todos ustedes, muchas gracias. Y también gracias a la Fundación, sobre todo, por darme esta oportunidad. A mí me parece, de verdad, que creo que es una iniciativa súper interesante,
Yo creo mucho en la comunidad iberoamericana, que es la que nos trae aquí. No pretendo disputar al presidente, digamos, el protagonismo en eso, porque precisamente me parece importante lo que hacéis, porque nos trae un periodo histórico clave en la conexión entre España, Portugal y Europa con América Latina, a raíz de la entrada de España en la Unión Europea, que yo creo que es el presidente González el que abre las puertas de Europa a América Latina, y también, claro, con la creación de las cumbres iberoamericanas que han constituido todo un episodio histórico de relación. No sé hasta qué punto en el momento actual esa comunidad iberoamericana está más circunscrita a la retórica que a la acción política concreta, ¿no? A mí me has invitado aquí como presidente de una fundación que relaciona a Europa con América Latina, y esta es la primera consideración que me gustaría hacer a propósito de la comunidad iberoamericana. Creo que Felipe lo entenderá cuando digo que ya la comunidad iberoamericana por sí sola, con España y Portugal, no tiene una proyección suficiente en este mundo tan brutalmente en cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible acompañar a la comunidad iberoamericana de Europa. Ya no podemos proyectarnos como tal comunidad iberoamericana por mucha cultura común, por mucha historia común, por muchos valores comunes que tenemos, ciertamente, sin incorporar la importancia de la Unión Europea a ese proyecto. Porque si miramos al futuro, si tratamos de pasar de la retórica a la acción, como me gusta decir a mí, claro, es muy necesario incorporar los elementos sobre los que se fragua esta comunidad, ¿no? Y esto necesita cosas concretas, ¿no? Entonces, hay 4 grandes niveles en los que me gustaría situar nuestro debate actual en la relación de la comunidad iberoamericana. Uno es el humano, ¿no? Es muy sencillo de decir, lo decimos muchas veces. Hay aproximadamente 6 millones de europeos viviendo en América Latina, casi la mitad españoles. Hay 7 millones de latinoamericanos viviendo en Europa, pueden ser 10 dentro de poco tiempo, si lo hacemos bien. Y esa realidad humana necesita políticas. Y todos los días vemos, por ejemplo, los problemas para homologar títulos de los médicos colombianos, pongamos por caso, que vienen a nuestros ambulatorios, y tenemos problemas de titulación, de homologación. Hay problemas de visados con los ecuatorianos que no pueden llegar sin pedir un visado a Europa, y así podríamos establecer un montón de problemas que esa comunidad humana reclama. Eso es comunidad, eso es política, aplicada concretamente a problemas concretos, ¿no? El plano humano. El segundo plano es el plano económico. Tenemos un stock de capital enorme, los europeos, depositado en América Latina, la mitad de él aproximadamente español, que se construyó sustancialmente en los últimos años de este siglo, cuando las grandes compañías españolas se hicieron grandes justamente al entrar en América Latina y hacerse con empresas multinacionales. Pero hay que proteger ese capital, hay que fortalecer esa relación económica. Es una relación económica potentísima que tenemos entre europeos y latinoamericanos, que queremos reforzar, por ejemplo, ahora, y ya hablo de cosas concretas, con el famoso Global Gateway, que es todo un plan de inversiones europeo en América Latina. Por eso insisto en la conexión europea con la comunidad iberoamericana, porque la comunidad iberoamericana se puede proyectar solo si va acompañada de esta dimensión europea, ¿no? Entonces, ese es un segundo nivel súper importante. Un tercero es que no se puede contemplar las transiciones ecológica y digital que van a configurar este siglo XXI sin América Latina. No podemos hacerlo. Felipe decía al entrar por aquí, es que ahora tenemos que fortalecer esa relación. Bueno, justamente pensando en esas dos claves, en la idea de una comunidad de intereses contra el cambio climático, hay que pensar en América Latina por su biodiversidad, por la Amazonía, por el agua, por su capacidad de energía renovable, 1000 cosas, ¿no? Es imprescindible. Y lo mismo, si queremos una digitalización ética en la que la digitalización responda a aspiraciones humanas,
a regulaciones que pretendemos en defensa de los derechos ciudadanos, etcétera, hay que intentar aumentar la masa crítica con los latinoamericanos en la proyección europea de ese proyecto, ¿no? Y termino con un cuarto elemento que también es importantísimo, y es que en esta dimensión, digamos, geopolítica en la que está el mundo totalmente desordenada, es muy difícil que América Latina encuentre un amigo mejor, y al revés, a la recíproca. Es muy difícil que Europa encuentre un socio, un partner más compatible con sus valores, con sus aspiraciones de orden regulado, de multilateralismo, de combate al cambio climático, a todas las grandes causas de la humanidad, que no sean entre América Latina y Europa. De manera que estamos obligados a ir juntos. Pero ¿qué nos pasa? Y con esto termino, ¿no? Bueno, pues que fallan muchas cosas, porque realmente sobre una base tan elemental, tan urgente de convergencias entre Europa y América Latina, nos encontramos con una América Latina fracturada, totalmente fracturada. Es decir, tú no puedes contemplar a América Latina en este momento como un todo, porque México mira al norte, Brasil mira a los BRICS o a qué sé yo, o a su propio país. No hay una comunidad como la hubo franco-alemana en Europa para construir comunidad, no la hay. No quiero decir las diferencias políticas entre Nicaragua y El Salvador, en Centroamérica, y así podría seguir con otros países. No hay unidad de mercado, entonces no hay diálogo político con América Latina, porque América Latina no tiene una voz que armonice sus posiciones. En la última cumbre que hubo en Bruselas de UECELAC en julio del 2023, uno de los grandes acuerdos fue: hay que reanudar el diálogo político Europa-América Latina, pero no se ha reanudado. ¿Por qué? Porque no hay con quién hablar. La única relación es bilateral, es país a país o es regional, ¿no? Y luego también porque Europa mira al este. Europa no está mirando a América Latina. Y aunque las razones que hemos explicado antes, que yo he explicado sobre la urgencia de reanudar esta relación, son muy evidentes, desgraciadamente Europa no está mirando ahí. Europa está, como todos sabemos, mirando al este. Y por último, creo, también hay que decirlo, que nosotros, españoles, España, ha perdido peso, ha perdido influencia. Quizás Felipe, mucho mejor que yo, lo pueda contar, pero realmente fuimos un país súper importante, en momentos súper importantes, en final del siglo pasado, en América Latina. Pienso en Esquipulas, en el proceso de paz, pienso en cantidad de procesos democráticos en América Latina. Hoy no estamos. Y creo que esta es digamos, un reproche que tenemos que hacernos, porque sin duda esas cuatro grandes bases que reclaman una relación mucho más intensa, reclaman que tengamos que hacer cosas. Y dicho prácticamente de manera ya final, pienso, por ejemplo, en que la cumbre que tenemos en Colombia en el mes de noviembre, UECELAC, Unión Europea, América Latina, la cumbre de Madrid del año 2026 de SEGIP, la que será la número 30, después de la que empezó en Guadalajara en el 91, es importantísima. Las dos cumbres son claves. Es importantísimo firmar, o mejor dicho, ratificar los acuerdos con Mercosur y con México, inclusive para exponer una manera distinta de afrontar el orden comercial sobre reglas y sobre convenios previos firmados. Y creo que sobre esas dos bases, América Latina y Europa tienen tarea, pienso también en el Global Gateway y en la inversión europea, para poder reanudar o reforzar una relación que tiene que ser mucho más intensa que lo que es actualmente. Muchas gracias, Ramón. Carlos. Muy bien. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Un gusto estar con personajes tan importantes de la vida pública española. Mira, en América Latina hemos estado tratando de integrarnos desde 1826. Ese fue el primer intento que se realizó en Panamá por iniciativa de Bolívar, en lo que se llamó el Congreso Anfictiónico. Y desde ahí hasta 2010, con la creación de la CELAC y con las cumbres iberoamericanas, la del año pasado, sin ir más lejos, creo que podemos extraer una conclusión que ya la adelantó Ramón,
y es que no bastan la lengua común, la religión, los valores comunes, el parecido de nuestras fiestas populares, la cosmovisión. Eso, por lo visto, no basta para forjar una integración, ya no digo iberoamericana, sino estrictamente latinoamericana. Nuestra realidad es de desintegración, de incomunicación y casi que de indiferencia entre países. Y esto se explica, creo yo, por un fenómeno muy latinoamericano que, por un lado, demuestra cierto tipo de éxito que, a la larga, ha tenido sus complicaciones. ¿A qué me refiero? Se suele decir que América Latina está compuesta por pueblos jóvenes, que somos un continente joven. Bueno, creo que ese es un diagnóstico equivocado. En realidad somos un continente de naciones viejas, somos un continente de naciones muy, muy viejas. Somos un continente en donde los problemas europeos no son extraños. Las fronteras están bastante bien definidas, no tenemos conflictos entre países, hay pequeñas disputas en el Esequibo, en Belice, y es verdad que algún dictador puede aprovechar este tipo de riñas fronterizas para salvar una situación nacional, eso es verdad. Pero en términos globales, América Latina es un continente muy estable geopolíticamente, muy predecible, no hay pulsiones independentistas dentro de los países, no hay riesgo de una guerra entre ningún país. Prácticamente, en ese sentido, somos una excepción benévola en el mundo actual. En Europa hay guerra, eso para los latinoamericanos suena al pasado, digamos, al siglo XIX. No hay riesgo de que eso ocurra. Eso es el resultado de procesos de consolidación de las naciones muy fuerte. Si hay algo en lo que hemos sido pioneros y alumnos avanzados es en la creación de nacionalidades. No naciones, pero sí nacionalidades. Ningún colombiano en cualquier rincón de Colombia tiene ninguna duda sobre su nacionalidad. Juega la Selección Colombia y estamos absolutamente volcados sobre la selección nacional. Hay una clarísima idea de lo que es la nacionalidad colombiana. Mucha gente te dirá que no hay relato de nación y que falta relato de nación. Es falso, puede que no les guste el relato de nación que existe, pero hay claramente relatos nacionales en toda América Latina, tanto así que desde 1845, cuando Sarmiento publicó Facundo, hasta 1950, cuando Octavio Paz publicó El laberinto de la soledad, nuestro tema obsesivo ha sido la indagación nacional. Es el género por excelencia de América Latina, el ensayo de indagación nacional. No hemos hecho absolutamente nada distinto que preguntarnos quiénes somos, qué somos, por qué estamos como estamos. Es lo único que hemos hecho. Digamos que nuestros mejores esfuerzos intelectuales han ido decididamente enfocados en esa dirección. Luego, claramente que tenemos discursos de nacionalidad y somos naciones muy, muy, muy consolidadas, con gravísimos problemas de gobernabilidad, de modernidad democrática y de seguridad, desde luego. Pero como región somos estables. Ahora bien, ¿cuál es el problema de ese éxito de la construcción de Estados-nación o de la construcción de nacionalidades? Y es que esas fronteras que están muy bien delineadas en el mapa se han convertido en vallas infranqueables. Han establecido una creencia un tanto absurda que hace que un colombiano crea que no tiene nada que ver con un venezolano o que un venezolano no tiene nada que ver con un boliviano y menos un argentino con un brasileño o un argentino con un ecuatoriano, lo cual es absolutamente absurdo y es algo que uno solamente logra ver cuando toma distancia del continente y viene a España y deja de ver la región como un rompecabezas de fichas muy bien armadas y lo ve como una sola entidad. Cuando uno conoce latinoamericanos, acá, tengo siempre una anécdota personal, yo no conocí a ningún venezolano de carne y hueso mientras viví en Colombia. Conocí muchos por telenovelas, había muchísimos venezolanos en las pantallas, pero en la calle no conocí, el primer venezolano lo conocí en España, así de incomunicados estábamos. Esto, por supuesto, que genera problemas gravísimos de integración, porque hay indiferencia, no hay interés por los problemas del vecino de al lado, empieza a verlo, pero no hay de verdad un interés por la cultura del país vecino. Cada país está ensimismado con sus problemas nacionales que son terribles.
y eso explica de alguna forma que el país de al lado se vea con algo de indiferencia. Es gravísimo porque creo yo que la única manera de crear al día de hoy en el mundo contemporáneo una unión es mediante la creación de instituciones supranacionales que de alguna forma suponen que los estados ceden soberanía. Y en América Latina eso es una tarea pendiente. Es muy difícil que se haga. Hay tanto nacionalismo que es muy complicado que un país esté dispuesto a ceder soberanía a un organismo supranacional. Ahora bien, un problema añadido. Hoy en día no hay instituciones más atacadas que los organismos supranacionales, ¿no? Las nuevas corrientes, lo que se llama una nueva derecha, se está especializando en atacar estos organismos por ser instituciones artificiales donde los tecnócratas meten su ideología woke y pervierten la sociedad. ¿Cómo entonces ahora hacer una en América Latina con este clima? Porque hay iniciativas de crear una comunidad panhispánicas actualmente, incluso con bastante fuerza y bastante influencia, pero son iniciativas muy inspiradas por Alexander Dugin y por Putin, que lo que pretenden es que España se desvincule de Europa y se convierta en una nueva Roma del mundo hispánico. Digamos, es absurdo, ya engendrar un Putin hispano sería el punto máximo de nuestro patetismo, ya con un Putin en el mundo es más que suficiente. Y estas ideas están cobrando mucha fuerza, que suponen también un tiro en el pie para América Latina, porque ¿qué nos interesa de Europa, más allá de la hermandad, de los vínculos culturales? Es la ventana a Europa. Es lo que para mí representa la unión entre América Latina y España, es que América Latina pueda entrar de cuerpo entero, finalmente, con convencimiento, a el occidente moderno. Es una tarea pendiente que todavía tenemos muchas fricciones. Y ya para terminar, algo que riza el rizo y que explica el momento actual, que no es que lo invite al pesimismo, pero sí no es el mejor que hemos vivido en las relaciones entre América Latina y España. Antes, por ejemplo, el presidente González fue una influencia supremamente positiva en América Latina. Yo recuerdo, tengo el ejemplar de la revista Alternativa de 1977, en donde lo entrevistan García Márquez, Enrique Calderón, Santos Calderón y Antonio Caballero, y dicen con muchísima sorpresa que el presidente consideraba que la lucha guerrillera era innecesaria, incluso nociva en democracias. Eso para la izquierda latinoamericana era toda una revelación, porque la izquierda latinoamericana no era democrática y no creía en la posibilidad de acceder al poder por medios que no fueran la revolución violenta. Y el titular decía, un socialista serio a la izquierda le convendría estudiarlo. Creo que no le hicieron mucho caso, pero digamos, habla de la influencia positiva que ejercía España en América Latina. ¿Qué pasa hoy? Todo lo contrario. Van los españoles a aprender los peores vicios de la política latinoamericana y les está exportando a España con un lamentable buen éxito. Es un lose-lose, digamos, en vez de que la influencia de la modernidad europea llegara a América Latina a través de España, está ocurriendo lo contrario. Cierto pensamiento muy reaccionario, muy nacional populista, que en realidad es viejísimo, se vende como una novedad, pero es viejísimo, está impregnando la política española y europea en general. Es realmente lamentable eso. Por eso celebro esta iniciativa, celebro que se vuelva a intentar vincular los aspectos positivos de la política, del pensamiento, de la cultura española en América Latina para que nos pensemos como parte del occidente moderno y podamos ingresar todos fortalecidos en este panorama complicado a esa región, a ese concepto, ¿no? A esa abstracción. Muchas gracias, Carlos. Cuando hablabas me acordaba de una frase que me dijo una vez un periodista en México que se me quedó grabada, ¿no? Que decía, en América Latina hemos sabido construir nación y no hemos sabido construir Estado, y vosotros en España habéis sabido construir Estado y no habéis sabido construir nación, ¿no? Y me pareció
un maravilloso resumen, ¿no? Y volveremos, porque lo de la integración me lo tendrás que explicar mejor, porque yo te aseguro que las rivalidades entre España y la pérfida Albión, que le llamábamos, o entre Italia, Alemania, Francia, han sido enormes. La diferencia es que hubo una guerra. Y si llegamos a esa terrible conclusión, que se necesita un gran trauma humano para poder ceder soberanía e integrarse, es una, digamos, una conclusión anticivilizatoria, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero iremos sobre esto. Presidente, por favor. Bueno, ya me han confundido, entre los dos me han confundido. Porque me sugieren mil cosas, incluso la presentación de la Casa de América, que se podría añadir algún elemento más. Cuando llegué al gobierno, todavía persiguiendo aquel sueño que se iba haciendo en parte realidad, de progresar en la incorporación de la democracia a la vida normal de América Latina, y a los 3 meses de las primeras elecciones democráticas en España, en junio del 77, a los 3 meses me fui a Chile. En el Chile de Pinochet, era lo que me sorprendía, el ambiente como es natural y las dificultades que tuve incluso para entrar parado en el aeropuerto. ¿No? Bueno, logré que sacara un par, era una osadía increíble, ¿no? A los 3 meses de las elecciones quería sacar algunos presos políticos en Chile y de allí quería saltar a Argentina para hacer la misma operación. Y naturalmente, cuando iba a pasar de Argentina, pues los militares argentinos dijeron, hombre, mejor se queda en Chile y se vuelve. Así que me declararon persona non grata. Tengo 2 títulos que me honran de persona non grata. Uno se lo debo a la dictadura argentina y el otro se lo debo a Diosdado Cabello. O sea, y los dos me parece que son títulos de honor, ¿no? Si no somos gratos para ellos, es que seremos gratos para otras cosas. Pero me llama mucho la atención porque planteé este tema tan interesante. Vamos a ver, ha habido algunos intentos de integración exitosos en temas que nadie contempla. Por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur, ¿en qué ha tenido éxito? Sobre todo, todas las estrategias militares de los países del Mercosur, sobre todo Brasil, Argentina, y por influencia de ellos Chile, han cambiado. Para siempre. O sea, toda la estrategia militar estaba diseñada para un enemigo de referencia, que para Brasil era la posible amenaza argentina y para Argentina la posible amenaza brasilera. Nunca más se ha repetido. En todo lo demás ha habido 18.000 tropiezos. Y en el tema de la defensa, curiosamente, los militares se lo creyeron. Ya no tenemos un enemigo aquí a la puerta. Por tanto, nuestra estrategia es bien. Esta misma casa, decía la Casa América, cuando llegué al gobierno ya tenía capacidad para hacer cosas que no tenía, como es natural, lógico, estando en la oposición, que iba recorriendo América Latina con ese pensamiento de que lo que quiero para mi país, quiero para América Latina, que era un problema de identidad. En América Latina hay esa cosa que he discutido tantas veces con Carlos Fuentes, una identidad de identidades curiosa, que nos une a Iberoamérica, que no es fácil de explicar. Carlos Fuentes luchó toda su vida por explicar, empezando por Chile además, por explicar la identidad de identidades que éramos, ¿no? Y se remonta desde los tiempos de Roma, si quiere, pasando por la influencia árabe, no sé cuánto, no sé qué tal. Y en algunas conversaciones que teníamos, hablando del problema de la identidad, digo, mira, no te canses, el problema de la identidad es prácticamente imposible de describir, salvo que se encuentre con este que hizo Santa Evita, ¿no? Que estábamos con el argentino hablando y le decía a Carlos Fuentes, mira, Carlos, nosotros sí tenemos claro de dónde venimos, tú estás buscando de dónde venimos hace un montón de tiempo, pero nosotros sabemos que venimos de los barcos, eso lo tenemos clarísimo. Tú vienes, yo qué sé, de los romanos, los indígenas, los no sé cuántos, nosotros de los barcos. Y yo se lo he explicado de otra manera, digo, lo de la identidad es un problema muy raro, porque nosotros que pertenecemos a Comunidad Europea, después Unión Europea, pues, y estuve en el proceso europeo en la década que llamaron de la galopada europea, yo si hablaba con un alemán, por amigo que fuera, como pasaba con Helmut Kohl o con Willy Brandt, tenía absoluta conciencia de la diferencia identitaria
entre un alemán y un español. Eso pasa mucho más en Europa que en América Latina. Pero si Helmut Kohl y yo hablábamos con un japonés, cosa que ocurría con frecuencia en las reuniones internacionales, pues yo tenía conciencia de que dos europeos estábamos hablando con un japonés y había una marca diferencial identitaria que uno no la razona ni la piensa, pero si hablábamos, Helmut Kohl y yo, por ejemplo, con un dirigente latinoamericano, yo era un latinoamericano hablando con un alemán, o una identidad iberoamericana hablando con identitariamente, pero no es por elección, simplemente es un sentimiento de pertenencia que no sabe ni debe perder demasiado tiempo en explicarlo, salvo para identificarte a ti mismo, porque estábamos hablando del lenguaje maya, acabamos de venir de Palenque, y bueno, no solo de un país a otro en América Latina, que me reclamaba con perdón Chávez. Me decía, bueno, yo estoy seguro de que tenemos que ir a ver a Fidel, decía él. Y yo ya con Fidel he discutido todo lo que tenía que discutir, ya es perder el tiempo, hace tantos años ya. Bueno, pero yo estoy convencido de que hay dos personas que conocen a América Latina mejor que nadie. Tú porque la has recorrido de todas partes para todas partes, y Fidel Castro porque lo que ha recorrido no es mucho, pero dice que la estudia muy bien, cosa que era verdad. Sabía cuántos garbanzos se producían en Zamora, lo cual sorprendía a todo el mundo en España, pero una cosa fácil para sorprender a los demás, porque te dan un dato de cuántos garbanzos se producen en Zamora. Y bueno, este tipo lo sabe todo de nosotros, y lo que sabe es el dato que le han dado. Pero bueno, en todo caso, Casa de América, ¿qué se me ocurrió? Y es una explicación que no quiero que se olvide. Se me ocurrió que ya estando en el gobierno, esta debería ser la Casa de América, no la Casa de España como el Instituto Cervantes, desde el Instituto de esta casa debería ser la posibilidad de expresarse de todos aquellos que, sobre todo, no pueden expresarse en su propio país por la presencia de regresiones democráticas, de dictaduras o de tiranías. Y aquí se podían expresar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, etcétera, porque esta era una casa de todos. Igual que el Instituto Cervantes pretendía que fuera de todos, que no fuera un invento español para saber qué influencia teníamos. Bien, entonces regreso. No vamos a tener muchas oportunidades, pero como diría en mi pueblo, la fuerza ahorcan. Si en este momento no somos capaces de aproximarnos a América Latina y entendernos, recuperando una falta de presencia que yo no me explico. Realmente, yo no he dejado de estar presente nunca en América Latina, por eso citaba antes esa manía de Chávez de que habláramos con Fidel Castro de América Latina. Bueno, si no es en este momento, no volverá a haber momento, pero es porque aprietan las circunstancias. ¿Cómo ve a América Latina a Trump? ¿O cómo ve a Europa? ¿O cómo ve al mundo? Como el matón del patio de colegio, claro. Y además no va a reconocer nunca ni que se ha equivocado ni que pierde, aunque pierda. Y eso lo pienso ahora por las circunstancias que estamos viviendo. Pues siento decir que no. Yo ocupé la cátedra esta en la Universidad de Sao Paulo en el año 16, después de que lo hubiera hecho Ricardo Lagos, y lo hubiera hecho Nélida Piñón, y lo hubiera hecho Iglesias. Ocupé esa cátedra que trataba de analizar el derecho internacional en el año 2016, en el año del impeachment de Dilma Rousseff, que era un espectáculo en una universidad muy tensa, la de Sao Paulo, muy movida, muy agitada, y en un parlamento que estaba discutiendo del impeachment, pero no ni una sola vez discutió de las razones por las que lo hacían, porque en realidad no había razones. Había habido una modificación presupuestaria y por eso la echaron, pero no dieron ni una sola vez esa razón. Pues apelaban a no sé qué convicciones religiosas, no sé cuánto, no sé qué, total. Ahí estaba, ese año yendo y viniendo a la Universidad de Sao Paulo. Y acabamos. Y hicimos un libro que se publicó inmediatamente después, era ya en el trabajo de 2016, Crisis de gobernanza de la democracia representativa.
Y Aguilar me decía, que lo he citado antes de entrar aquí, me decía, bueno, tú sabes que esto es un libro de estudio, de análisis, de debate político, bueno. Pero para vender al gran público, crisis de gobernanza, la democracia representativa, pues no sé, habría que buscar un título más atractivo. Digo, ¿y qué título sugiere? Dice, ¿quién manda aquí? Como pregunta. Que es una buena definición. ¿Quién es, perdón, el puto amo? Que diría Óscar Puente. ¿Quién es el puto amo aquí? O que preguntaría Trump, o que preguntaría Putin, que lo sabe mejor que nadie. Pues no depende de que haya gente que lo vote. O Xi Jinping, o cualquiera de ellos, ¿no? ¿Quién manda aquí? Y López Obrador, que estaba haciendo aquella cosa maravillosa de un referéndum para 900 y pico mil ciudadanos que participaron sobre si seguían adelante o no con la renovación del aeropuerto de Ciudad de México, que falta le hace y le hará, pero bueno, consultaron 900 y pico mil. El 90% de la gente que participó en la consulta nunca se había montado en un avión ni pensaba hacerlo, y lo ganó de calle, arrasó. Y puso el libro ese encima de una montaña de libros mientras que recibía las televisiones, no en una mañanera, sino aparte. Y se destacaba el libro con quién manda aquí, que era bien significativo, y debajo Felipe González. Se respondía solo. Bueno, saliendo en la presentación de ese libro, para que vean que no hay... Algunos dicen que estoy muy irritado, no es verdad. Con Trump le estoy haciendo un favor, que es tratarlo como él trata a los demás. Es decir, tratarlo maleducadamente, decir que es un gamberro, claro. Aparte de ser un ignorante ecuménico, universal. Admira mucho al señor Reagan. Es uno de los presidentes que dice que tal... Yo goberné con Reagan 2 periodos. Con Bush, siendo vicepresidente, llegué por primera vez a la toma de posición de Alfonsín y era vicepresidente, y ahí estuve hablando con él 3 o 4 horas. Y después con Clinton. La última parte de mi periodo fue con Clinton. Y con Reagan me llevé muy bien. Y Reagan ignoraba muchas cosas, pero tenía una extraordinaria sabiduría porque sabía lo que ignoraba y buscaba a los mejores para cubrir esos huecos. Y este imbécil que nos acosa a todos en este momento no sabe que no sabe. Por tanto, cree que sabe más que todos los demás. ¿De qué se puede esperar de un necio de esa naturaleza? Que es un matón de patio de colegio. Y nunca va a reconocer que se equivoca, por mucho que se equivoque. ¿Se está riendo de él Putin? Claro, si se reía el coreano del norte, que todo el éxito que tuvo con él, apartando todo lo que le decían, que no hará otra cosa más que lo que Pekín quiera, todo el éxito que tuvo con el coreano era colocarlo en el mapa mundi. Y ahora entregarle a Putin pues unos pocos de miles de coreanitos de estos que no saben ni dónde están, a pegarse tiros en Ucrania. Eso es el éxito que tuvo ya en su primer mandato, diciendo a mí no me hacen falta estos informes, yo mirándole la cara ya sé lo que tengo que hacer para que éste deje de indagar con armas nucleares. Bueno, entonces cuando presentamos el libro, dije, no, yo he gobernado con Reagan, y he gobernado con 2 periodos, y he gobernado con Bush padre, para no confundir, y después con Clinton. Y claro, ¿qué cosa me importaban? Primero había una relación bilateral muy complicada, porque teníamos que recuperar la soberanía que comprensiblemente por las circunstancias el franquismo había cedido a cambio de reconocimiento. Entonces aquí la legislación que se aplicaba en las bases, no sé cuánto, era americana. Bueno, ese es uno de los problemas que tenía. Otros estaban asustados por si iba a haber o no una salida de la OTAN, también comprensible. Pero sobre todo a mí me importaba algo que tiene que ver con lo que hablamos. Yo trataba de explicarle a Reagan y después a Bush que para nosotros había una relación noratlántica a través de la OTAN y había una relación suratlántica a la que no íbamos a renunciar, que nosotros no estábamos siguiendo la doctrina Monroe,
Si nosotros nos relacionamos directamente con América Latina y con los problemas que había en América Latina. Por tanto, que o aceptaban esa triangulación o no nos entenderíamos nunca, porque no iba a pedir permiso a Washington para saber cómo teníamos que relacionarnos con el resto del continente americano. Con todos los problemas de integración del continente americano, dice que no conocen al vecino, eso lo he comprobado tantas veces, tantas veces, en tantos viajes en América Latina, pero bueno, acabamos de estar en Palenque y además yo creo que Marcos tiene una neumonía ahí casi como la del Papa, la mitad del Papa, era solo de un pulmón, visitando la tumba de Pacal. Dicen, pues estaba ahí en el hoyo, ese le habían abierto para que yo bajara, y yo bajo ahí, si bajo ya no subo, me quedo con el Pacal ahí a descansar. Bueno, las pirámides de Egipto son mucho más conocidas por la élite mexicana que las pirámides mayas, pero mucho más. ¿Quién va a perder el tiempo en hacer esa cosa de irse a ver las pirámides mayas, las pirámides de Egipto? Por tanto, tenemos esos problemas, pero tenemos una oportunidad. Yo me temo que me voy a extender demasiado. Tenemos una oportunidad, y es una oportunidad casi convertida en casi una obligación. Es decir, hay elementos de identidad o culturales, sí. España ha abandonado en parte la presencia en América Latina. El gobierno sí. Las fuerzas estas que hablan de plurinacionalidad y tal, la propia Bolivia, y miran el lío que está, pues es plurinacional. Esta es una aportación intelectual, no al revés, no de América Latina a España, ni de España a América Latina. Es una aportación intelectual fantástica de los creadores de Podemos y de todo esto, claro. A cualquiera de ellos le hablas de plurinacionalidad, pero a nadie acepta que eso se interprete como una tentación de independizarse o de separarse. Para eso, que no se lo toquen, es para manejarse como se pueda. Pero hay una definición bonita que cuadra con lo que estáis diciendo de preocupación sobre cómo pasó y cómo discutió esa cita que hace de una entrevista en la que yo hablaba de que no era por las botas, sino por los votos, por lo que había era conquistar el poder. Y hay un buen amigo que fue ministro de Exteriores del Frente Amplio en el gobierno anterior al último, que me decía, oye, mira, un día que estaba visitando aquello, tenemos que hablar, porque ya hemos aprendido que se pueden ganar elecciones por los votos, ya no tiene que ser inevitablemente por las botas. El problema es que ahora que sabemos que se pueden ganar elecciones por los votos, tenemos que saber qué se hace cuando se gana. Dice, y de eso queremos hablar. ¿Cómo se gobierna? Se tienen los votos. Ya no son necesarias las pistolas. Pero ahora tenemos que saber qué hacemos con el poder. Bueno, entonces, en la integración latinoamericana ha habido algunos avances, por ejemplo, el Mercosur. Yo no estoy hablando, porque no se les explica bien, y es verdad que el debate tiene que ser muy intenso, muy permanente, porque en Europa hay los mismos problemas con Hungría, imagínate, ¿no? Pero los mismos polacos, cuando Polonia se integra en la Unión Europea, y además con el Papa Wojtyła, polaco también, pues pensaron que la Unión Europea entraba en Polonia, no Polonia en la Unión Europea. Tenía esa visión, y aparte de que tenían un estrabismo funcional, de que habían sufrido mucho durante mucho tiempo, y tenían que mirar al mismo tiempo, sin que le diera tiempo a mover la cabeza, a Rusia y a Alemania. Y como por eso desarrollaron ese estrabismo funcional. Y ya no querían ceder el poder. Van entendiendo poco a poco, en España se comprendió muy pronto, a pesar de nuestro aislamiento, que tú cedes soberanía para compartirla, no cedes soberanía para que la administren otros. Así que cuando se ponen excesivamente burocráticos en Bruselas, irritan a la gente, o no comprenden la irritación de alguna gente por el exceso de burocracia, el exceso no en número, sino en comportamiento. Si tuviera, la Unión Europea es un techo de cristal, sabe todo, absolutamente todo. Si tienes a un intérprete o a un traductor de siglas
Si no tienes un traductor de siglas, te pierdes completamente porque el lenguaje es un lenguaje completamente inextricable para el ciudadano normal. Por tanto, vamos a ver, no vamos a tener mayor obligación, no mayor oportunidad, mayor obligación de entendernos que ahora. Ahora, ¿está mejor o peor que cuando hicimos la cumbre del 91 a América Latina? En el 91 empezaba a estar bastante mejor, porque se empezaron a recuperar todos los sistemas democráticos y acá en las dictaduras. ¿Qué no se entendió en América Latina? Yo lo viví en España y no tengo que oír. ¿Qué no se entendió? Que la democracia, obviamente no garantiza el buen gobierno, lo he dicho muchas veces, lo único que garantiza es que podemos echar al que no nos gusta. Mientras que la no democracia es que nos tenemos que aguantar con el tirano, nos tenemos que aguantar con él. ¿Es posible que haya un buen funcionamiento institucional en procesos de integración entre sistemas autocráticos, dictatoriales o tiránicos como el de Venezuela o el de Nicaragua y tal, y los otros pues no? Porque por definición no respetan las reglas de juego, ni siquiera las propias. Y me da exactamente igual que sean de izquierda o de derecha o proclamen banderas de izquierda o de derecha. Simplemente no cumplen unas reglas de juego que es condición necesaria, aunque no sea suficiente, para entenderse en procesos de integración. Y en eso ha habido una regresión, como explicaba antes, una regresión democrática. Cuando presenté el libro en 2017, y acabo de decir, en esa presentación dije, bueno, aquí ahora tenemos el caso de Trump-Putin. Fue la primera vez que empleé ese término, me lo recuerdan ahora. Trump y Putin se entienden. ¿Se entienden por qué? Pues son los putos amos. ¿Qué más le da a Trump que el origen sea democrático o no? ¿Tiene algo que ver Trump, por ejemplo, con Reagan? No. Es que Reagan sabía que no sabía algunas cosas y buscaba a los que sabían y acertaba. Y tenía objetivos muy claros y muy concretos. Jamás se le ocurrió hacer una guerra arancelaria. Jamás se le ocurrió hacer este espectáculo que han montado de los bombardeos, esto diciendo que es para hacerle un favor a Europa, porque por ahí no pasan los barcos que los hutíes están bombardeando, no, para hacerle un favor a Arabia Saudí, que es el que tiene el problema frente a Irán, a Arabia Saudí, que es el lugar, obviamente el más adecuado del mundo, para hacer reuniones y tratar de entenderse en un proceso, digamos, de paz o de tregua en Ucrania. Todo el mundo ve que ese es el lugar idóneo, claro, porque allí hay más negocios que en ninguna otra parte juntos. Por tanto, están haciendo negocios, no están haciendo procesos de paz. El mundo está dislocado. ¿Qué hay más próximo, a pesar de todas las diferencias? Culturalmente, que es la maravilla de tu exploración de América Latina. ¿Qué hay más próximo culturalmente en el sentido profundo que América Latina y Europa? El problema es, a mí me da pena, el problema es que España está renunciando a estar presente en América Latina. O sea, vamos con la Unión Europea en el análisis más o menos crítico de lo que está pasando en Venezuela. No, ahí lo que diga Europa. dice, ahí tenemos que ir con los europeos. Pero en el conflicto israelo-palestino vamos por nuestra cuenta. Dice, ¿no quiere volver a explicar otra vez? Porque es que antes lo que ocurría es que cuando había un problema en cualquier país latinoamericano, en Europa preguntaban qué opinábamos. Claro. Lo que digan ustedes ahora. Ahora no es que opinemos. ¿Qué opinamos sobre Venezuela? Ni quiero contaros lo que opinamos en las discusiones del Parlamento Europeo. O sobre Nicaragua. Bueno, yo fui la primera persona que llegó a Nicaragua después de la caída de Somoza. La primera persona de fuera. Con un avioncito desde Panamá, y lo que nos pedían eran bolígrafos, baterías o pilas para la radio, porque se querían comunicar, y papel para escribir, se habían quedado sin papel. Somoza los había dejado fritos. Eso. Y a partir de ahí, yo ayudé mucho a Nicaragua. Mucho
en la lucha contra Somoza y mucho en el arranque del nuevo gobierno. Y ahora debo confesarles que me arrepiento de haber apoyado a Ortega. Y si sumo a Ortega con Murillo, os digo, me arrepiento 10 veces más. ¿Son igual que Somoza? No, son peor que Somoza. Es lo más repugnante, lo más infecto. Ah, pero son de izquierda. ¿Y quién les ha dado el título de izquierda? Yo ahora creo que hay alguien que reparte títulos incluso de inteligencia. ¿De quién les ha dado el título de izquierda o de derecha? Como a Maduro. Maduro no es ni siquiera un dictador al uso, es un tirano. Yo cuando pasaba la frontera de Francia a España, sabía que si me agarraban con papeles X, tenía como mínimo 4 años de petición de cárcel. Era papeles más asociación. Yo sabía qué cárcel me iba a pedir el fiscal y el Tribunal de Orden Público. Es que en Venezuela no sabes dónde te van a cazar, qué te van a hacer, qué arbitrariedad van a cometer, qué tal. Claro, por eso me asombra que parte de nuestra gente de alto nivel de representación ya no pida ni las actas. Dice, ¿te presenta usted las actas? Si ni siquiera le pido que se vaya del poder. Pero acabo, estas cosas que me producen, de verdad me producen casi pánico, porque yo sé cómo se trafica con presos. Y me he peleado muchas veces con Fidel Castro y dice, tú no pensarás que yo te dé las gracias y pones en libertad a fulano, a fulano. Ah, ¿no me lo vas a agradecer? Digo, no. ¿Por qué te voy a agradecer que estén en libertad los que nunca debieron estar en la cárcel? ¿Cuál es la razón para que te agradezca eso? Si tú tienes aquí carne humana toda la que quieras para meterlos en prisión y que después yo te haga un favor a ti, otro a la viuda de Mitterrand, otro al bueno de Jackson, que viene de Estados Unidos, comercias con los presos. A eso se acostumbró a Maduro, a comerciar con los presos, con el dolor de la familia. Ya no puedo agarrar a Edmundo González, pero si agarro a su yerno, llevando a los niños a la escuela, se los saco de eso y lo hago desaparecer, no sabe dónde está. En algún momento lo van a entregar, espero que sí. Y alguien va a agradecer la gestión, la que sea, porque nos han entregado de todo el basural, lo mismo que han hecho con Hezbollah. ¿Qué le vamos a hacer? Con muchos pasaportes mexicanos, venezolanos, repartidos por América Latina, muchos. Esos son problemas que merece la pena discutir entre nosotros, claro. Merece la pena recuperar el pulso democrático de América Latina. Hay una gran regresión, una erosión tremenda de la democracia, que ya la veíamos venir, no es que sea un fenómeno nuevo. Por eso he hablado de 2017 en la presentación de ese libro. Pero bueno, lo menos que se puede exigir de alguien que tenga convicción en la democracia es que a la vez le exija a Maduro que presente las actas, sino que le niegue la legitimidad. Porque aquí tenemos al presidente elegido por los venezolanos en las últimas elecciones. Lo sabe todo el mundo, más que nadie lo sabe Maduro. Más que nadie. Y mucho más profundamente que nadie. Dicen, ¿no es exigible que le digamos al sátrapa que es un sátrapa? Como a Ortega Murillo. Que no es exigible que le digamos que ha traicionado a Nicaragua, al sandinismo, tal. Pues, me da igual, dice, es que te estás fijando, por eso me dicen, te has hecho de derecha. No. Bolsonaro está hoy manifestándose ayer en Sao Paulo, porque es injusto que lo condenen. Lo que es injusto es que habiendo hecho lo mismo que intentó hacer Trump, de asaltar al Congreso, a él le va a caer una inhabilitación y al otro no lo han inhabilitado para toda la vida, que sería lo lógico, y están en libertad todos los que están. Por tanto, Trump no es que desprecie a América Latina, desprecia a América Latina y a Europa. Claro. Lo desprecia todo. Y la reacción no puede ser otra que ponernos de acuerdo. Que ponernos de acuerdo porque, vamos a ver, el multilateralismo puro no existe. Como decía alguien con mucho talento hace mucho tiempo en Europa, decía, bueno,
Europa está compuesta de países uno a uno pequeños, pero algunos todavía no saben que son pequeños. Ya descubrirán que son pequeños para el mundo. Y tenían razón, y tienen razón hoy día. Dice usted que Alemania no es pequeño. Sí, es pequeño. Lo siento. En este rincón eurooccidental o suroccidental de Eurasia, que es donde estamos. Además, para el colmo estamos viejos. Entonces, vamos a ver. Si quieren enfocarlo desde el punto de vista de los intereses, que sea por los intereses. Si además facilita eso una cultura compartida en el sentido amplio, también. Pues una cosa magnífica de las reacciones de este país, y por cierto, América Latina, es que el Gabo, sabes muy bien, es de todos. De todos. Es decir, bueno, da lo mismo, porque también pasa con Vargas Llosa, más en una etapa de su vida que en otra, pero es de todos. Significa algo, pero pasa igual en España. Por tanto, hay elementos, yo traté de triangular la relación, eso no lo podemos perder, y lo estamos perdiendo. Ahora la gente no se atreve a esa aproximación. Ahora están todos alineados para que el chuleta este de patio de colegio diga, no, ya están todos alineados pensando verme y que vayan pensando cuánto me van a pagar para que yo los atienda, ¿no? Cuánto me deben y qué me van a ofrecer que me interese. Ese es el lenguaje en el que estamos. El lenguaje que si no se replica así, y Europa lo tiene que hacer, y pronto, si no será verdad, cada vez verdad, y peor, lo que decía Kissinger, ¿a qué teléfono tengo que marcar para que me conteste Europa? Porque sé cómo me contesta Alemania, cómo contesta Francia, pero Europa no. Bueno, tiene que haber un teléfono de Europa que conteste, pero que conteste ya. No, vamos a pensar, vamos a ver, estamos dispuestos a negociar. Y usted, pero ¿a usted le ha pedido permiso o ha negociado algo antes de meterle el arancelazo? Usted le devuelve bien estudiado el arancel y después dice, pero que estamos dispuestos a negociar, ¿eh? Yo primero le pongo el arancel y después estamos dispuestos a negociar. Si no, es una locura. Bueno, tenemos un gran desorden internacional y la Casa América tiene que volver a ser la casa de todos porque hemos retrocedido democráticamente. Y esto tiene que ser el refugio de los que no pueden expresarse de la manera que sea, de manera literaria, de manera en arte o lo que quiera, no se pueden expresar en sus propios países. Y aquí no son exiliados, son de la Casa de América. Ese era el propósito y me gustaría que siguiera siendo así. Muy bien, muchas gracias, presidente. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que tenemos identidad, tenemos oportunidad y después de, digamos, con Trump mediante tenemos obligación, ¿no? Yo creo que eso lo habéis dejado muy claro los tres. Es verdad que estamos un poco fuera de tiempo, pero para ser justos, presidente, yo no sé si queréis, Carlos y Ramón. A mí se me ocurre que en esa idea de la triangulación, yo le doy dando vueltas a una cosa que a mí me parece que es perfecta, ¿no? Porque en política es muy difícil encontrar una idea que sea perfecta. Bueno, pues a mí me parece que, claro, Trump los expulsa a los latinoamericanos atados de pies y manos en aviones que todos los países latinoamericanos los aceptan, ¿no? Europa tiene una necesidad enorme de inmigración. Alemania, 500.000 cada año. 500.000. La inmigración latinoamericana en Europa funciona maravillosamente. O sea, no genera ningún problema de integración social por las razones que Carlos ha explicado muy bien. Yo me pregunto, ¿no sería, presidente, no te parece que hay una oportunidad maravillosa para que Europa diga, bueno, pues mi manera de ver, digamos, lo que está ocurriendo en este momento con la inmigración latinoamericana, que los norteamericanos los echan de mala manera, yo voy, abro consulados y a los países que tienen emigración los acojo, los traigo a Europa. Tienes que dar una señal. Regulariza los que tienes. Bueno, pero ya eso más o menos se está haciendo, ¿no? No. Bueno, ojalá sí, no. Bueno, pero en fin, eso tiene tú lo sabes mejor que yo, tiene sus trámites. Pero en todo caso,
Quiero decir que podríamos plantearles a los alemanes, a los franceses, a los italianos, que abriéramos los consulados europeos en los 10 o 12 países que tienen emigración y traerlos e integrarlos. Es que es una ecuación perfecta. Y creo que es una triangulación, y eso es llevar, digamos, al elemento concreto la comunidad iberoamericana. Que Iberoamérica se presente ante los países latinoamericanos como un país fraterno, pero de verdad. Lo mismo pienso, por ejemplo, y es otra idea que se lo he presentado al presidente de la SEGIP, un poco tenemos la cumbre iberoamericana el año que viene en Madrid. Es una cumbre que tiene que recuperar un prestigio que se ha perdido, Felipe, porque de la de Guadalajara a muchas de las que ha habido, en fin, la última que tuvimos en Cuenca, pues no fue un éxito, ¿no? Ahora hay que volver a restaurar esa ecuación. Entonces yo me pregunto si la comunidad iberoamericana no tiene elementos políticos claros donde poder plasmar, digamos, esa ecuación, ¿por qué no, por ejemplo, convocar un gran congreso intelectual en Madrid, paralelo a la cumbre, en el cual pudiéramos tener a la intelectualidad latinoamericana reunida, hablando en un congreso iberoamericano potente, ¿no? Para hablar de democracia, para hablar de integración, para hablar de... Y entonces, quiero decir que hay cosas que hay que dotar a la comunidad iberoamericana de proyectos concretos para que se sustente en ideas concretas, ¿no? Si no, giraremos en la retórica, y estas me parecen algunas propuestas que deberíamos de considerar. Humildemente lo dejo ahí, ¿no? Este es otro proyecto de la Fundación que se llama Palancas, la revolución de las pequeñas cosas. Ramón, te vamos a invitar también, porque nos dedicamos a esto, porque es verdad, al final necesitas hacer políticas concretas. Carlos, perdona. Sí, una cosa muy breve. Trump en su discurso de posesión tenía al lado a Biden, a Bush, a Clinton y a Obama, a quienes trató con una indiferencia que rayaba el desdén. Peor que la indiferencia. Exactamente, los trató muy mal. Los insultó. Y, sin embargo, citó a un presidente, a William McKinley, que tiene un muy mal recuerdo tanto en España como en América Latina, no solo porque defendió las tarifas, sino porque fue el que inició la guerra de 1898. Sí, señor. Fue el que lanzó el ataque sobre el Caribe. Y esto ha revivido esa imagen o esa criatura político-literaria que es la de Calibán, es decir, el gringo que odia a lo latino, que desprecia a lo latino y que lo considera simplemente un territorio donde puede hacer y deshacer a su antojo. Eso, siendo terrible para la región, crea una oportunidad que incluso se forjó en 1898 y en 1900, que era la distancia todavía abismal que había entre América Latina y España se difuminó porque América Latina, teniendo al enemigo tan cercano, se acordó de España. Y fue cuando Rubén Darío empezó a cantar esos poemas sobre los dones heredados y la sangre hispánica y las razas ínclitas y demás. Y además fue Rubén Darío uno de los que vino acá y empezó a tener influencia cultural en España. Absolutamente. Digamos, los lazos culturales se reavivaron entre España y América Latina de una forma como no había ocurrido en todo el siglo XIX, gracias a ese trauma mutuo, compartido. Bueno, estamos en vísperas de que pueda repetirse algo parecido, ¿no? Trump ha hablado del Canal de Panamá y uno ya empieza a temer que hay que tomárselo en serio, ¿no? Entonces podemos esperar un cierto distanciamiento hacia Estados Unidos que España debería aprovechar porque es un momento único. Bueno, ojalá sirva no para que despreciemos del todo a Estados Unidos, que fue lo que ocurrió en ese momento, y para que renunciáramos a todo lo yanqui, incluida la democracia, y que fue un grandísimo error de nuestros intelectuales, que despreciaron a América Latina en general y empezaron a buscar sistemas de gobierno no democráticos, fue un grave error, pero los lazos culturales que se establecieron con España fueron fructíferos. Mira, cada vez que eso ocurre, cada vez que España y América Latina se encuentran, hay un avance modernizador interesantísimo. Yo aprecio más a Estados Unidos que a cualquiera. A Estados Unidos. A Trump no nos ha quedado claro. A Trump. No, yo tampoco, por favor. Es que, de verdad, no se me entiende cuando digo es un necio. Sí, en el sentido romano del término. Necio. No conoce.
Pero bueno, como hay varios tipos de necios, el que no conoce que es el pobre imbécil del pueblo, pues si no tiene poder, no hace daño a nadie, pobrecito, hay que cuidarlo, hay que... Bueno. Pero cuando tiene poder, arruina un pueblo. Esto es lo que pasa, pero Estados Unidos... Bueno, vamos a ver, prefiero 1000 veces Estados Unidos que la dictadura de Putin o la de Xi Jinping. Lo dejo claro, ¿verdad? Clarísimo. A pesar de que hayan elegido a ese necio. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que cuando acaben los 4 años no quiera continuar. Pero vamos a quedarnos No estoy bromeando. con la nota positiva de la oportunidad, la necesidad y la obligación, o volviendo a decir esta frase del 91, ¿no? Libertad, imaginación y trabajo, porque sin trabajo las cosas no pasan. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias.